¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Reforma de lunes a viernes, 22 horas, estamos acá. Tratamos de estar allí, a veces un poco pasados en el horario, pero qué bueno que estés allí, que durante estos 30 minutos aproximadamente vamos a tratar de estar construyendo a través de la dirección del Espíritu Santo, construyendo y pudiendo hablar de temas que son importantes, entendemos, son importantes para nuestra edificación y para un entendimiento renovado, que tiene que ser renovado y experimentar aquello que siempre hemos hecho y de la manera en la cual hemos hecho, con un mayor entendimiento experimentaremos la transformación, y te decimos en cada programa, a través de la renovación del entendimiento. Estamos en un tiempo de reforma, más allá del nombre de este segmento, estamos en un tiempo de reforma donde todas las cosas tienen que volver al orden original de Dios, a la horma original de Dios. Por eso es tan importante conocer sus diseños, por eso es tan importante conocer el diseño de Dios para cada una de las cosas que Él puntualmente ha hecho o ha diseñado para nosotros. Ahora estamos hablando este día, la semana pasada no hemos concluido, sino hemos terminado el día viernes hablando sobre la oración. Vamos a continuar un poco más hablando con ello y vamos a seguir hablando de otros temas puntuales. Nos hemos basado y hemos seguido la lectura del Evangelio según San Mateo, así por el capítulo 6, cuando Jesús hace alusión a aquello que se denominaba la justicia judía, o aquello por lo cual ellos se sentían justificados, más santos, más aprobados, o que hablaban de una expresión del favor de Dios sobre ellos, en aquello que ellos practicaban. Y hablamos del dar, hablamos de la oración y también del ayuno. Son tres tres elementos que religiosamente eran practicados y se practicaban, y se entendían que al practicarlo en un mayor volumen o en una mayor expresión más extravagante, podríamos llegar a decir, se entendía que el favor de Dios y aún mayor ganancia obtenían de parte de Dios. Ya sabemos que todo lo que procede de Dios no viene por la acción del hombre. Sabemos que esto no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es netamente y exclusivamente y cortesía de su gracia. Así que hoy vamos a seguir hablando, no creo que podamos llegar a terminar el tema el día de hoy. No es la idea terminar un tema, sí poderlo llevar hasta donde nos permita de pronto el entendimiento también y el espíritu también nos pueda llevar, y después seguramente seguiremos siendo alumbrados más y más. Pero quisiera ir hablando un poco hoy en cuanto, siguiendo quizás hoy, el día lunes, quizás el último tramo, por lo menos de nuestra parte, hablar, más allá que hay mucho más que hablar de la oración, pero lo seguiremos haciendo sucesivamente más adelante, pero al menos para ir cerrando este temario propuesto, quisiera decirte de pronto que la oración puede resultar para muchos un buen ejercicio, pero realmente la oración es mucho más que eso. La oración es mucho más que un ejercicio que podamos realizar, es un asunto enteramente del espíritu y ha sido algo que nos hemos dicho hasta el cansancio, digamos, hemos tratado de enunciarte. Puede resultar un buen ejercicio, pero es mucho más que eso, porque es un asunto netamente del espíritu. Pero hacer algo netamente del espíritu, si no entendemos espíritu, si realmente no pudiéramos entender espíritu, estaríamos transformando la oración tan solo en un ejercicio, en una práctica religiosa, lo cual no tiene que ser, lo cual el entendimiento nos tiene que sacarlo de esa estructura o del programa al cual de pronto nos podemos acoger en cuanto al tema de la oración, de aquellos que formamos parte de un grupo, de un ministerio, como a veces llamamos, de intercesión, de oración, etc. Dios, todo lo que Dios ha creado, todo lo que Él creó netamente lo ha creado como un medio de su autoexpresión. Dios siempre ha tratado y ha buscado expresarse, y todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él ha creado, lo ha creado al igual que un artista, digamos así, al igual que un artista, Él es el artífice de todo esto. Y al igual que un artista, Dios ha creado todo esto como un medio de su autoexpresión. Vemos allí por el antiguo pacto puntualmente cómo las personas podían ver a Dios en la creación.
podían ver a Dios en la creación. Vemos entre otras expresiones allí por el libro de Salmos, cuando relata allí el Salmos 19, entre otros obviamente, enunciando: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, yo veo a Dios. En el antiguo pacto, obviamente, la gente podía ver a Dios en la creación o a la expresión de Dios a través de la creación. El apóstol Pablo, allí él va a marcar, allí por el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 20, él hablaba de esta manera, decía: porque las cosas invisibles son claramente manifiestas por las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Dios creó todas las cosas puntualmente para autoexpresarse. Lo más grandioso de esto que estamos diciendo es que el mayor tesoro o la máxima autoexpresión de Dios eres tú, soy yo. La mayor Dios que ha buscado siempre autoexpresarse a través de todo lo que ha creado y a todo lo que ha salido de Él puntualmente, ha buscado autoexpresarse, y nosotros somos la autoexpresión de Dios. La máxima autoexpresión de Dios somos nosotros, porque Él habita en nosotros. Por lo tanto, tenemos que decir que la mayor autoexpresión de Dios no es aquello que podemos obtener. La mayor autoexpresión de Dios no es porque consiga algún bien mucho más elevado que otros, un auto mejor que el de cualquiera de los pastores, una casa mejor que cualquiera de los apóstoles. No se trata de aquello. Dios no se autoexpresa a través de las cosas, a través de las cosas materiales hoy en día, sino Él ahora habita dentro del hombre para que Él sea la mayor y la máxima autoexpresión de su gloria, la mayor autoexpresión de su gracia. Cito de pronto, para cerrar este punto, en lo cual 2 Corintios 4:7 dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cristo está siendo manifestado a través de nuestras vidas. Él busca autoexpresarse a través de nuestras vidas, porque Él nos habita. Somos la autoexpresión de Dios. Tu vida en Dios puede cambiar ambientes. Pertenecemos a una expresión del reino de la luz de Dios. Cito lo que le escribía el apóstol Pablo allí por el libro de Colosenses: el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos actúa poderosamente en mí. Actúa poderosamente en mí. Ahora, ese poder, esa gloria que Dios busca expresar, esa expresión de su poder, de quién Él es, y lo quiere expresar a través de nuestras vidas, por eso Él nos habita. Podemos ver de pronto quizás allí si Él pudo usar en alguna medida, digamos, a un burro. Recordás de pronto quizás el pasaje que habla en la escritura de Balaam puntualmente. Si Él ha usado un burro y puede usar puede seguir usando obviamente burros para autoexpresarse, pero hoy ya Dios no se expresará. El otro día me comentaba una persona: sí, pero también dice la escritura que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Pero mientras hayas hijos de Dios, mientras hayan hijos de Dios alineados, que tengan la vida de Dios, que porten la vida de Dios, seremos obviamente esa autoexpresión. Son palabras, recordás el caso de Balaam, recordás que aquel burro que habló, que verbalizó algo que procedía, algo de la voluntad de Dios, o si nosotros callamos, las piedras hablarán. Pero mientras hayan hijos que portan su presencia, será Dios el que se expresará a aquellos que portan la vida de Dios, que portan. Por eso te decía enfáticamente al arrancar que la expresión de Dios no está en aquello que adquirimos o ningún bien material, sino la autoexpresión de Dios estará en aquellos en los cuales ha depositado su presencia, o sea, cada uno de sus hijos, la iglesia. Dios
es espíritu y es el punto central de esta expresión para entender la oración, porque estamos hablando de oración, pero es necesario este contexto para poder arribar, obviamente, al final. La oración corresponde al campo del espíritu porque Dios es espíritu puntualmente. Dios no es alma, Dios no es materia, Dios no es filosofía ni ideología, Dios puntualmente es espíritu. Y así como le decía de pronto a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, cuando le hablaba de ello y le decía Dios es espíritu, precisamente allí es que él declaraba esto, Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Seguramente recordás esa palabra. Y él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y la oración realmente es un asunto espiritual. El apóstol Pablo dijo que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero eso es lo que pasa a veces y lo que nos pasa a vos y a mí, que de pronto no nos emociona tanto las bendiciones espirituales. Preferiríamos mejor las bendiciones espirituales, por ahí diría alguien, porque no nos llama tanto la atención esto que nos bendijo, pero son bendiciones espirituales en las regiones celestiales. Nos interesa de pronto más quizás las bendiciones materiales, pero esa mentalidad nos ha llevado quizás de pronto a mirar quizás cuando un profeta va a dar una palabra y nos dice, mira, en este año 2020 veo que vas a prosperar, Dios te va a bendecir, ¿sí? Y automáticamente pensamos que es algún bien, es la moto que quería, es aquello que tanto anhelaba, es esas vacaciones tan añoradas, es el auto, es la casa, porque Dios está hablando en un lenguaje espiritual y entendemos de esa manera, inmediatamente entendemos de esa manera, porque nuestra mente natural lo va a traducir de esa forma, lo va a traducir en una mente natural y en cosas naturales, pero Dios es espíritu y ese es el problema cuando oramos puntualmente, cuando oramos que verdaderamente oramos en el alma, pero Dios siempre va a contestar en espíritu. Dios, nosotros a veces oramos en el alma y cuando oramos en el alma y pensando en cosas que conciernen al alma, Dios al contestarlo en el espíritu es que no entendemos aquello que procede de Dios. No sé por qué he orado por esto, pero no he visto, me ha acontecido aquello y no he entendido la respuesta de Dios. No has entendido el lenguaje de Dios, ¿sí? Porque hablamos en natural y Dios, su lenguaje es espiritual y responde dentro de un campo espiritual que se hará material, se verá y se plasmará. Esa palabra espiritual que procede de arriba gobernará las cosas que están abajo. Miren, hay un par de ejemplos, entre ellos la mujer samaritana, ya que estábamos hablando, Nicodemo, cuando Nicodemo hablaba y Jesús le hablaba de nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, le hablaba como índice necesario para poder ver el reino, el factor tan primordial para ver el reino de Dios es nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y Dios le hablaba en un lenguaje espiritual y Nicodemo decía en un lenguaje natural, terrenal, él decía, pero ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Y él decía, sí, tienes que nacer de nuevo para ver del reino, pero ¿cómo puede un hombre volver a entrar a la matriz de su madre? Dios le hablaba en espiritual, celestial, y él entendía y traducía todo en algo natural, en algo terrenal. Lo mismo pasó con la mujer samaritana, cuando Jesús le hablaba y le decía, dame de beber. ¿Y cómo me vas a pedir tú? Dice, agua que te dé de beber. Y Dios le dijo, mira, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, yo te daría un agua, hablando del agua de vida, de beber el agua espiritual. Yo te daría un agua que haría de ti una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer samaritana, esa es una palabra espiritual, la mujer samaritana, alguien natural en un lenguaje natural, terrenal, traducía y decía, ¿cómo vas a sacar agua si no tienes balde? Esas inconsistencias suscitadas en las escrituras suceden hoy en día. Dios, a veces oramos y en nuestras oraciones naturales
tan terrenales, no a entender el lenguaje espiritual de Dios, al querer orar en un lenguaje natural, en un lenguaje terrenal. No podemos entender el lenguaje de Dios y por lo tanto a veces no hemos visto respuesta, porque Dios no hemos visto respuesta en el campo de material, en el campo natural, porque la respuesta ha sido natural y desde allí gobernará lo terrenal y gobernará lo natural, porque reiteramos lo que dice su palabra, todo lo que viene de arriba gobierna lo que está abajo. Decíamos que la oración es un asunto netamente del espíritu, por eso muchas veces hemos salido quizás frustrados de nuestras oraciones, por eso muchas veces nos hemos sentido frustrados en las formas en las cuales hemos pedido, hemos salido frustrados de una vida de oración porque sentimos que Dios no nos respondió en el lenguaje que le hemos hablado y que Dios no nos ha respondido, no respondió a aquello que hemos pedido. Yo quisiera decirte en una frase quizás para entender que realmente a veces hay victorias que corrompen y hay derrotas verdaderamente que bendicen. ¿Cómo entender esto? Quiero decirte que a veces hay victorias, puedes haber sentido una clase de victoria al haber obtenido tal o cual cosa, al haber obtenido aquello que tanto anhelabas, ese ascenso, ese trabajo, o aquello que hace mucho vienes trabajando para conseguirlo. Y esas victorias de obtener, de alcanzar cosas en nivel de nuestra mente, muchas veces hemos visto cómo ha corrompido la mente del hombre, la iniciativa y la iniciativa del hombre y cómo ha corrompido la dirección del hombre. Muchas personas que han recibido la expresión, una expresión de bendición, una expresión de la vida, de un movimiento milagroso, de la mano de Dios, realmente que han significado victorias para el hombre, victoria para la persona por haber obtenido ello. Hemos visto cómo han terminado con algo que se ha corrompido. Ya no han querido volver a saber más. Hemos visto cómo personas han sido bendecidas, pero una vez que han obtenido aquello que querían, se han alejado de los ámbitos del cual fluía, obviamente, esa bendición. Hemos hablado días pasados cómo estar sujetos y prendidos a la vid verdadera garantizará a los pámpanos que todo aquello que fluye de la vid les llegará a eso. Cuando cortas una rama de un árbol puntualmente, puedes pasar mañana y caer tirada en el suelo y seguirá verde. Puedes pasar pasado mañana y seguirá verde, pero pasarán los días e irá cambiando e irá muriendo, porque ya todo aquello que fluía por el tronco, por la vid verdadera, ya no le llega. ¿Por qué? Porque han sido cortados o se han autocortado, si querés, porque de pronto han recibido y han recibido algo, una expresión, bendición, milagro, como lo llamamos y como se llama mal habitualmente, pero hemos recibido todo ello, el favor de Dios, pero una vez obtenido todo ello, han sido corrompidas por la obtención de tales cosas. Por eso dice, hay victorias que corrompen, así como de pronto hay derrotas que realmente bendicen. Hay muchas cosas que a veces nos suscitan y a veces pueden ser cosas que pueden sonar y resonar duras en nuestra vida. Hay cosas que son duras para nosotros, pero que han implicado dirección de Dios. Aquello que no querías y sucedió, aquellos que no querías que nunca te llegara, pero te llegó. Aquella situación inesperada de pronto suscitó en un giro brusco de una dirección, suscitó en un giro inesperado en tu vida, pero esperado y planificado por Dios. Me atrevería a decirte de esa manera. Por eso hay derrotas que verdaderamente hemos visto la expresión de la bendición, porque no ha permitido, que nos estrellemos en alguna vuelta de las nuestras, sino Él ha hecho un giro, el Espíritu, un giro inesperado para nosotros, pero programado realmente por Él. Miremos esto realmente cada día, cada vez que de pronto es la intención de que cada vez que nos reunimos a través de estos medios, podamos ser alumbrados más y más por su palabra. Dios creo que nos va a ir iluminando más y más. Y la palabra es clara porque Él es luz y Él es luz.
Dios es luz, Cristo es luz, y estamos participando de esa naturaleza divina o de esa naturaleza de luz. Hemos sido hechos participantes, hemos citado la Escritura días pasados, y y somos hechos participantes de su naturaleza, somos hechos participantes de su naturaleza divina, de su luz, pero realmente a veces nos ha sucedido esto, no podemos o hemos querido hacer de esta manera, hemos querido retener en alguna medida la luz, pero hemos querido despedir el sol. ¿Sí? Y esto es una frase que me gustaría que pueda llegar y quedar en tu vida. A veces hemos querido la luz, pero hemos querido retirar el sol. Hemos querido abrazar la luz, pero hemos querido despedir realmente al sol. Queremos lo que fluye de Dios, pero no a Dios. Nos interesa lo que sale de Dios, pero no el origen de donde el cual fluyen todas las cosas. Entonces, algo que tiene que ser replanteado en nuestras vidas. Es algo que tiene que ser replanteado porque hemos sido hechos participantes de la luz. Y dice la Escritura, en tu luz veremos la luz. Estoy citando Salmos. En tu luz veremos la luz. ¿Dónde veremos la luz? La luz no lo veremos en una escatología bien trabajada. La luz no lo veremos en una doctrina nueva y novedosa. La luz no la veremos en el culto, sino veremos la luz en su luz. Allí seremos alumbrados. Allí seremos iluminados. Nuestra vida no ha sido alumbrada por acercarnos a un ministerio específico, lo cual ha sido necesario y correspondemos a un ministerio específico, pero no hemos sido alumbrados por la acción del hombre, sino hemos sido alumbrados por su luz, y en esa luz hemos visto realmente la luz. O sea que solo vas a poder ver la luz en la luz, y Dios es luz. No podemos deshacernos de Cristo y querer seguir siendo alumbrados. No queremos deshacernos de la fuente de energía, de la fuente de la luz, de la fuente de la vida, y querer seguir siendo alumbrados y querer seguir estando vivos. Necesitamos estar pegados, necesitamos estar ligados a Cristo como el pámpano a la vid, como hemos citado en la Escritura. En la oración, reitero, es un asunto netamente del Espíritu. Y es algo que cada día tenemos que entender. Y hablando de ello, a veces como las personas, o nos gusta como personas, nos gustan los asuntos del Espíritu, nos encantan los asuntos espirituales, disfrutamos de los ámbitos espirituales, pero no nos gusta vivir allí. Nos gusta tener experiencias, algo que no nos comprometa mucho. Nos gusta tener un momento, una interacción, un momento emotivo de la gloria que realmente fue la gloria de Dios. Pero nos gustan los asuntos espirituales, los asuntos del Espíritu. Nos gustan esos ámbitos donde vibramos, saltamos, cantamos y hay una palabra quizás espiritual, pero no nos gusta vivir allí, no nos gusta residir allí. ¿Cómo de pronto podemos orar en el Espíritu si anduvimos todo el día en el alma? ¿Cómo pensamos que podemos realmente orar en el Espíritu si todo el día anduvimos en el asunto del alma, de nuestros sentidos, de nuestras emociones? ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu si hemos andado todo el día en la carne? ¿Puede la carne en alguna medida orar en el Espíritu? ¿Puede el alma orar en el Espíritu? Claro que no. Lo espiritual a lo espiritual. Dios es espíritu y por lo tanto tiene algo que ser revolucionado en nuestra vida, en nuestra dimensión espiritual. Algo tiene que ser revolucionado en nuestra oración del espíritu, en nuestra oración espiritual, en esta oración puntual que cada día queremos ser alumbrados y tratamos a través de estos medios. El apóstol Pablo claramente dice, si andamos por el espíritu, también seamos guiados por el espíritu. Andar por el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Andar por el Espíritu y ser guiado por el Espíritu no es lo mismo. Y es algo que quiero enfatizarte. No es lo mismo. Todos andamos en el Espíritu porque tenemos su Espíritu, pero ser guiados por el Espíritu es otra cosa. Son 3 puntos apartes. ¿Sí? Entonces, andamos en el Espíritu porque su Espíritu nos habita. No hay manera que te deshagas porque has sido hecho uno con Él y has sido sellado por Él. No hay ningún otro sello que pueda corromper ese sello. No hay ningún sello que pueda alterar ese primer sello eterno. ¿O hay alguien que tiene un sello más poderoso que el sello de Dios?
Tan solo lo dejo para que siga sonando y resonando en tu vida. Pero realmente andamos en el Espíritu. Pero otra cosa es ser guiados por el Espíritu. Andar en el Espíritu es un asunto general. Ser guiado por el Espíritu es un asunto mucho más específico. Y ese es el punto que habla la Escritura, que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiados por ese asunto específico. Ser guiados por el Espíritu como un asunto específico, no como algo general de algo que portamos, sino dejarnos conducir por Él. Pero muchas veces somos guiados y nos dejamos guiar por la ética. Nos dejamos guiar por la tradición que tienen en mi congregación, una tradición evangélica. Nos dejamos guiar por las tradiciones judías, este tiempo que de pronto abundan muchos los judaizantes que piensan que por seguir o por perseguir o por asemejarnos a una cultura, a una filosofía judía, hay algo distinto que será generado o que avanzaremos o que corresponde a las formas, aquello que de Dios fluirá, lo cual es totalmente incorrecto. Pero algunos nos dejamos guiar, decía, por la ética, por las filosofías, por la cultura, por la cultura de un lugar, pero realmente hemos sido llamados a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es algo que tiene que quedar claro en nuestra vida. Quisiera decirte, para ir redefiniendo, y son varios conceptos que son necesarios decirnos hoy, que cuando nosotros cuando oramos realmente la intención de la oración es expresar, valga la redundancia con mayúscula, expresar la intención de Dios. El verdadero sentido, el verdadero objetivo puntual de la oración, primario de la oración, es expresar la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Y aquí es algo donde quizás la palabra puede diferenciarnos. Digo, la palabra puede diferenciarnos porque es algo que está escrito, porque es algo que está aquí. No hay manera que lo podamos correr. No admite otra apreciación puntual en todo esto. Entonces, cuando oramos, expresamos la intención de Dios. Nosotros oramos, pero Dios es el que busca expresar su intención a través de nosotros. Él quiere expresar su intención a través de nuestras vidas. Cuando nosotros oramos y cuando decimos, Señor, perdona mis pecados, estas palabras expresan el deseo de Dios de perdonarte. Recordá que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, si algo ha salido de tu boca, algo ha estado en el querer y el hacer de tu vida, es porque Dios ya lo ha visto primero. Cuando dices, perdona mis pecados, estas palabras expresan el deseo de Dios, el deseo que Dios tiene de perdonarte. Por eso esas palabras han brotado puntualmente de tus labios. Y es importante que pudiéramos decir también en oración realmente que Dios pueda revelarnos su intención. Cada vez que te arrodillas a orar, Dios quiere revelar su intención. No hemos dicho en programas pasados que no es que la oración puntual va a ser nuestra lista de pedidos. A veces es nuestra lista de mandados. Señor, ven, te pido que vayas, que vengas, que lo sanes al hermanito, que vengas para después para acá, no te demores, no te tardes. Mira que tenemos otra misión dentro de mi listado. Pero realmente es algo que tiene que empezar a variar y ser alumbrado en nuestras vidas y entender y pedirle a Dios realmente que Él pueda revelarnos su intención, porque Él busca expresar su intención a través de nuestra vida. Quiero decir con ello que de pronto existe un conflicto de intereses entre los tuyos y los intereses de Dios. De nuevo, hay un conflicto de intereses entre los tuyos, entre los míos y los de Dios. Entonces es una constante, tus intereses, mis intereses en conflictos con los de Dios. Es a veces esa dinámica negativa que se suscita y que accionamos realmente porque mis intereses pelean con los de Dios, porque yo quiero que el Señor haga esto, porque yo quiero que el Señor haga lo otro, pero no entendemos que es Dios el que quiere revelarnos su intención y revelar a través de la oración su intención, su verdadera voluntad. Entonces, la oración consiste en que la intención de Dios entra en el interior del hombre. Viene la intención de Dios,
entra en el interior puntualmente del hombre, nosotros le otorgamos a Dios la oportunidad, si se quiere, para entender, lo digo solo para entender, le otorgamos a Dios la oportunidad de infundir su deseo en nosotros. Es su deseo en nosotros y a partir de ahí Dios transfiere su intención. Originalmente, cuando comenzamos a orar, Dios transfiere su intención a nuestras vidas. Cuando comenzamos a orar, Él vacía su intención en nosotros, podemos decir así. Él va a vaciar su intención. Al entrar en nosotros se convierte en la intención interna nuestra que tenemos, pero allí cuando empezamos a orar, como es la intención de Él que fue puesta en nosotros, comenzamos a orar lo que Dios ora, comenzamos a pensar lo que Dios piensa, comenzamos a orar la intención de Él. Por eso es tan clara la Escritura que Él va a colocar en nosotros el querer como el hacer. Él pondrá esa intención en nuestras vidas para que forme parte de nuestra intención, para que cuando oremos la intención. Por eso es Él, la intención de Dios, fluyendo a través del hombre, convirtiéndose en la intención del hombre, pero verdaderamente revelada es la intención de Él, que a través de nosotros, que somos el agente legal en esta tierra, somos las personas, recordad lo que dice la Escritura, todo lo que atares en la tierra, lo digo en un plano para entender esta palabra, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares será desatado. Cuando le decía a Abraham, haré algo yo sin decirle algo a mi amigo Abraham, lo que pasa es que tú y yo somos los que por orden del cielo, por Dios, nos ha sido dada la legalidad de actuar aquí en esta tierra. Dios, si va a hacer algo, lo hará a través de sus hijos, lo hará a través de su iglesia. Si hay algo que Dios quiere expresar a esta humanidad, si hay algo que Dios quiere expresar su intención, lo hará a través de la oración de un hijo entendido y de una iglesia entendida que realmente tiene la claridad de ver que la oración no es para nuestras intenciones, sino es que Dios busca expresar su intención en nosotros. Miramos todo esto y oramos y en esa manera es algo que se va a amalgamar, es algo donde su espíritu y la intención de su espíritu se convierta en la intención de nuestro espíritu. Y allí surgen. Mira, estaba yo en casa y sentí orar por tal persona. No sé lo que estará pasando, pero sentí en mi espíritu esa carga, decimos. Y es una realidad porque has sentido no un peso de tu propio buen hacer, de tu propia buena intención, por más que sí las sostenga, que sí las tengas, sino se trata de la intención de Dios que buscó que forme parte, meterla en ti para que forme parte de tu intención y ahora siendo tu intención, aunque suene un trabalenguas, pero sé que lo entenderás, orarás su intención. Miramos, Romanos 8:27 dice de esta manera, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién escudriña los corazones? Dios. Dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los hombres. Conforme a la voluntad de Dios intercede. Dios ora en tu orar. Dios alaba en tu alabar. Dios intercede en tu intercesión. Entonces hay algo mucho más elevado que allí nosotros tenemos que empezar a aprender y a entender y a ser renovado. Y tiene que ser renovado puntualmente. Fíjate lo que pasaba cuántas veces nos hemos quedado dormidos orando. ¿Sí? No sé si te ha pasado a ti, pero cuántas veces nos hemos quedado dormidos orando, hemos tratado, sí, Señor, te pido, y hemos entrado ya en un sueño, en 2 o 3 palabras, ¿sí? Y hemos puesto alguna alabanza allí para espiritualizar el momento, si se quiere. Pero ¿cuántas veces hemos quedado dormidos orando y nos dormimos? ¿Y por qué nos dormimos? No, lo que pasa es que el diablo, lo que pasa es que Satanás no quiere que ore. Lo que pasa, y buscamos delegar nuestras responsabilidades a situaciones, a personas o al diablo, ¿sí? Pero verdaderamente quiero decirte que cuando miramos, nos quedamos dormidos es porque realmente no estamos entrenados para la oración. No estamos entrenados, y lo digo de verdad, no estamos entrenados para la oración. Fíjate lo que sucede, que si de pronto jugara Argentina un partido definitorio del Mundial, tenés una primera hora de previa, más las 2 horas
del partido, entre tiempos, y si salió campeón, 1 hora más de festejos. Son 4 horas y se jugaba en Japón, son horarios contrarios a nosotros, pero no tenemos problema en quedarnos dormidos, hacemos las previas, ¿sí? Nos quedamos, hacemos un asado, hacemos el aguante de la selección y no nos da sueño. Dígame, levante la mano, no levanten, obviamente no lo voy a ver, pero aquellos que hemos predispuesto nuestra vida se predispuso para ello y está entrenada, ¿eh? Otros que de pronto quizás podían pasarse y amanecerse sin ningún problema, pero cuando se trata de oración, sí, nos dormimos. ¿Por qué es ello? Porque no estamos entrenados, no hemos sido entrenados, obviamente, para ellos. Tenemos a veces quizás los ojos como 2 de oro, diría un salteño, como una lechuza, diría otro salteño, y no nos dormimos, pero cuando se trata de oración, realmente nos dormimos. Le pasaba a los discípulos, quiero decirte también. Le pasaba a los discípulos. Jesús va a hablar y los discípulos estaban orando y Jesús se fue más arriba, más adelante para orar, dice la Escritura. Y cuando volvió, los halló durmiendo. Cuando los halló durmiendo, dice que vino por 3.ª vez y a la 3.ª vez dijo, más sí duerman. Eso del más le dije yo, ¿sí? Dijo, bueno, está bien que duerman, y hizo una declaración poderosa al Señor en ese momento. Una declaración que le hemos usado para todo ámbito y todo campo, pero una declaración específica al momento. Jesús dijo de esta manera, a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. En la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y esa es la verdadera batalla. Esa es la verdadera batalla. Un espíritu dispuesto y una carne débil, ¿sí? Esa es la verdadera batalla que, si se quiere, que tenemos que librar. La batalla de un espíritu dispuesto dentro de una carne débil que no quiere sujetarse a la vida y a la verdad y a la dirección de ese espíritu. Tu espíritu y mi espíritu tienen que ser entrenados y tenemos que ser entrenados. Nuestra vida tiene que estar dispuesta realmente para poder servir al campo del propósito eterno de Dios, ese propósito espiritual que tiene el Señor. ¿Qué es lo que sucede? Hace rato te decía con un ejemplo que a veces sentimos cargas de oración. Y es una realidad, tengo que decirlo, es una realidad. Nosotros oramos y antes que vayamos a orar, si somos una persona entrenada en oración puntualmente y entendida en aquello que hacemos, entendida claramente, por eso desarrollamos, entendidos en esta actividad puntual de la iglesia y de los hijos, si Dios puede confiarte sus cargas, entonces Dios va a poner, si puede confiarnos sus cargas, entonces va a poner una carga en nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Que no pondrá mayor carga de la que podamos resistir. Entonces, si Dios puede confiarnos sus cargas, entonces Dios va a poner una carga en ti. Dios va a poner, va a cargar mi espíritu para la oración. Vamos a llegar a ese momento de la oración cargado de cosas. Siento una carga de oración, decimos en nuestra expresión lineal. Vamos a llegar cargados a la oración en el espíritu, pero mientras estemos orando, esa carga será quitada. Esa carga será quitada. Por eso dice tan claramente, va a citar la Escritura, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo los haré descansar. Aquella carga de oración que sientes no es para que andes todo el día cargado, sino si Dios puso una carga, digamos allí, de oración, ha revelado su intención para tu oración, es para que vayas en oración, descargues todo ello y sigas en pleno descanso el camino hasta la próxima oración. Y es tan importante poder entender, entre paréntesis tan solo digo, que cuando un arma se carga, cuando una flecha es cargada, una saeta es cargada en el arco, o un arma es cargada, es porque algo se va a disparar. ¡Wow! Cuando un arma es cargada y consideramos que somos armas específicas en Dios, nuestras armas son poderosas en Dios, y considero que realmente si nuestra vida es cargada es porque algo será disparado por el Señor. Gloria a Dios. Algo quiere disparar el Señor a través de nuestra oración.
Algo el Señor quiere disparar a través de nuestras vidas. Así que esa carga, señores, no es una carga que te va a oprimir, sino es una carga, será un disparador a una mayor potencia en Dios. Será algo efectivo. Dios dará realmente en el blanco. Y Dios hará realmente su trabajo. Y saldremos de allí gozosos. Saldremos de allí hasta la próxima oración. Finalmente quisiera decirte, que el propósito de la oración, entre tanto que podemos hablar de la oración, es tan amplio este campo, pero finalmente quisiera expresarte tan solo de mi parte, el propósito de la oración es glorificar a Dios. El propósito central de la oración es que Dios sea glorificado. Cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por alguna situación, Dios tiene que ser glorificado. El propósito de la oración es glorificar a Dios, glorificarse a través de su intención, de aquello que Él quiere disparar, de aquello que Él quiere hacer. Tengo que decirte que cuando oramos por un enfermo, oramos por situaciones, Dios tiene que llevarse la gloria y ninguna otra persona tiene que llevarse la gloria. Los médicos no tienen que llevarse la gloria. Dios tiene que ser manifestado y la gloria de Él tiene que ser expresada. No tiene que ser ninguna circunstancia, no tiene que ser fruto de la ocasión o fruto de la suerte. Las personas tienen que entender que aquello que está sucediendo es por la gloria, por la expresión de la gloria de Dios. Es un movimiento de la gloria de Dios. La oración que realicemos y aquello por lo que realicemos, dado que somos administradores de lo que procede de Dios, dado que somos verdaderamente y tenemos que ser buenos administradores de lo que procede de Dios, cuando oramos, la oración siempre tiene que darle crédito a Dios, digamos así para entender. Tiene que darle el crédito a Dios. No puede darle el crédito a la ocasión o crédito a la ciencia médica, no porque no haya una honra en que es el trabajo en la labor del médico, en la labor del personal de salud, sino cuando hablamos de oración, estamos hablando de oración. Cuando oramos, la expectativa del cielo es que eso glorifique a Dios. Por lo tanto, tenemos que decir que somos administradores de su vida, administradores de su gracia, y tenemos que ser buenos administradores. Y voy a decir algo muy importante y creo que puede significar muy importante para tu vida. Que somos administradores de su vida, por lo tanto tienes que tener cuidado y tienes que actuar como un buen administrador, sabio administrador de la vida de Dios y ver bien por qué y por quién estás orando. Si eso que vas a orar, aquello por lo cual vas a interceder, dé la gloria a Dios en todo. Porque ese es el propósito de la oración. Que Él sea glorificado y no que después de lo ocurrido y después de recibir el bien las personas den gloria a otro. No habrá cumplido el objetivo central la oración si las personas no dan gloria a Dios en aquello que hemos realizado. Finalmente, la oración se trata, como dije, de glorificar a Dios. Se trata de traer la expresión de la gloria de Dios en todo aquello que realizamos, en todo aquello que oramos. Entonces, indefectiblemente es tan necesario que podamos tener la claridad de este ejercicio, digámoslo así, de este ejercicio puntual, tan necesario, tan importante ser entendidos. ¿Sí? Esto es más que un ejercicio, dijimos al arrancar. La oración es mucho más que un ejercicio. Si lo practicamos como un ejercicio, se convertirá en algo religioso, se convertirá en una ejercitación religiosa. Y la oración es mucho más realmente que todo eso. Las únicas personas que pueden orar la intención de Dios son las que permanecen en Él. Recordad lo que decía la Escritura en Juan, el Evangelio de San Juan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros. Las únicas personas que pueden orar la intención de Dios son las que permanecen en Él y las que permanecen en sus palabras y sus palabras permanecen en ellos. Fíjate lo que sucedía. Daniel dice en la Escritura que oraba para que Israel volviera. Daniel oraba para que Israel volviera a su tierra, que Israel volviera, pero él nunca volvió.
Daniel, más allá que oraba y la manera en la cual él oraba y queda relatado y retratado en la Escritura, el énfasis de la vida de oración, digamos así, que él tenía. Daniel oraba para que Israel volviera, pero él nunca volvió del cautiverio. Israel regresó, pero Daniel se quedó en Babilonia. Él se quedó allí en Babilonia. Él participó del resultado obtenido, pero él nunca regresó. Realmente él nunca regresó, no hay un registro dado. La voluntad de Dios sí se realizó. Pero la voluntad de Dios se realizó, pero Daniel quedó de lado. Quiero decir con ello tan solo, finalmente, ahora sí, que la oración no se trata de ti. La oración no se trata de mí. Se trata del propósito eterno de Dios. Quiero decirte, y entiendo por el Espíritu, que Dios va a quebrantar nuestras vidas. El Señor va a disciplinar en nuestras vidas, va a guiar para que en tu espíritu, tu mente, para que en mi espíritu y en mi mente prioricemos el propósito eterno de Dios a través de la oración. Te agradezco realmente por estar allí, ¿sí? Te agradezco por estar allí, muchas gracias por acompañarnos estos segmentos. Te pedimos que puedas también acercarte a las diferentes plataformas y te puedas comunicar con nosotros. Sin antes también en toda esta semana vamos a estar anunciándote. El día domingo volvemos allí a nuestro salón auditorio en Cerrillos, allí en Auditorio Oasis San Fernando, Cerrillos, sobre Ruta 26. Estamos allí, ya empezamos este domingo, empezamos ya a congregarnos junto con los hermanos allí en San Fernando, Cerrillos, domingos 10 de la mañana. Te invitamos a que puedas formar parte de este tiempo, que es un tiempo verdaderamente de reformas. Nos vemos el día de mañana, que descanses. Buenas noches.